Bienvenidos y bienvenidas a un espacio más de Deshilando Realidades. Queremos intercambiar, compartir, aprender y hasta cierta medida también desaprender. Hoy queremos como discutir, hablar sobre el tema de feminismo. Estamos como indagando también un poco, desmenuzar esta realidad. Cómo está esta temática, este enfoque de temática en nuestro territorio achí. Y para eso también pues contamos con una persona que nos va a orientar en esta charla y discusión. Entonces quisiera de que se tomara el espacio de presentarse, describirse o a su ocupación o lo que quisiera que conociéramos de usted. Bienvenida. Gracias. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Nancy Cristina Campos Aguilar. Soy psicóloga de profesión. Tengo más o menos 15 años de estar trabajando en el municipio de Rabinal y todo el departamento de Baja Verapaz, específicamente en el tema de defensa de derechos de las mujeres y de las niñas. Pues me puedo definir como una persona defensora de derechos humanos, feminista, activista también, que considero importante poder apoyar, escuchar y orientar a las personas que lo busquen y que lo necesiten y que pidan la ayuda, ¿verdad? Entonces, ese ha sido mi trabajo durante todos estos años acá. Bienvenida nuevamente. Entonces, queríamos como partir de ese término que se autodefine, que es lo que también quisiéramos como aprender más o desaprender, el tema de feminismo. Hay mucha desinformación alrededor. También sabemos que estamos en un territorio conservador, también con ciertas como estereotipos, hasta cierto punto también estigma, pero ya tiene un recorrido ya en el tema con mujeres, y quisiéramos llevarle un poco, iniciar primero con una retrospectiva. ¿Cómo es que, por qué es necesario asumirse como femenino en este contexto, en esta Guatemala o donde estemos? Sí, bueno, pues yo me asumo como feminista. Yo creo que desde que era niña veía en mi propia casa ciertas desigualdades, ciertas cosas que yo por ser mujer tenía que hacer y mi hermano por ser hombre no. Y desde ahí yo sentía que eso no estaba bien, sentía algo que me decía, no, porque él no, porque yo sí las tengo que hacer y él no. Me refiero más a cuestiones de oficios domésticos, ¿verdad? Entonces a mí me decían, tiene que hacer esto y hágaselo a su hermano porque él es hombre. Y yo decía, pero eso no puede ser. Entonces desde ahí yo sentía como que me rebelaba y decía, no, yo no lo voy a hacer. Entonces me regañaban a veces, pero yo siento que desde pequeña todo eso se me movía como persona y como mujer. Luego, cuando yo me graduó de la Universidad de San Carlos, de Guatemala, y vengo justamente al municipio de Rabinal a hacer mi práctica antes de graduarme, y aquí conozco muchas cosas que sufren las mujeres, que yo no conocía, que yo no entendía. Y todo eso que yo vine a conocer a Rabinal me abrió mucho mi conocimiento y entendí que era el camino que yo quería seguir. Entonces, por esa razón, se abre la oportunidad de poder trabajar en una asociación, Asociación Grupo Guatemalteco de Mujeres, que es feminista. Y al conocer el trabajo de ellas y al salir la propuesta de trabajo acá, pues la acepto, y desde que la conozco pues la abrazo, ¿verdad? Y me identifico con ella, entendiendo que yo desde hace mucho tiempo sentí la importancia de que la mujer y el hombre pues tengan las mismas oportunidades y los mismos derechos. Sí, yo quería pasar un poco a la conceptualización, porque usted decía de la niñez, pero también no sé si es, y eso queríamos como precisar primero, ¿verdad? Pero
con lo que mencionaba, sí veía el escenario quizás más urbano con algo, ¿qué impresión tuvo sobre ese cambio de venir del área como más urbano a lo rural? Sí. ¿Eso también aportó o es más como ya con esa decisión o por donde el grupo donde estaba, con el espacio donde usted elaboraba? Definitivamente el venir del área urbana de una ciudad donde pues se tienen más comodidades, ¿verdad? Se tiene todo más a la mano. La vida allá en la ciudad es muy individualista, diría yo. O sea, cada quien vive su vida y no le importa lo que le pase al vecino. Y venir acá a un municipio, a un lugar pequeño donde todas las personas se conocen, donde uno saluda a las personas, donde uno comparte mejor y más con las personas, pues sí, también me hizo cambiar mucho mi perspectiva, sobre todo las desigualdades que se viven aquí, cómo se vive la vida acá, cómo la vivimos en la capital, es muy diferente. Yo creo que acuñar ahí el término como privilegio de alguna manera para describir lo que mencionaba, pero entonces queríamos regresar ya como conceptualizar un poco para entender si hay un concepto como o qué postura tiene el feminismo, si es una corriente, es un movimiento, es más filosófico. ¿De qué sería el feminismo? ¿Cuál es como su enfoque, su orientación? Hay muchos conceptos en cuanto al feminismo, ¿verdad? Definitivamente hay muchas olas feministas que surgieron más o menos en el siglo XVIII, empezó todo este movimiento feminista. ¿Y por qué surge, verdad? Por lo que ya decía anteriormente, la mujer estaba únicamente sometida a todo lo relacionado con el hogar, cuidar a los hijos, limpiar la casa, de algún modo pues complacer a su marido, ¿verdad? Ese era el rol de la mujer durante esas épocas. Y el rol del hombre pues era trabajar, tomar decisiones políticas, sociales, y la mujer no tenía ese derecho. Y hubieron muchas mujeres que no estuvieron muy contentas con esa idea, porque se preguntaban por qué la mujer no puede votar, porque la mujer no podía votar, no puede estudiar, no puede tomar decisiones. Y desde ahí empieza a moverse el movimiento, que es un movimiento social y político, el feminismo, que lo que busca es que la mujer pueda tener derechos, que sea alguien que pueda tomar decisiones, que ya no esté oprimida, que ya no esté subordinada, que ya no sufra violencia, que ya no sufra racismo ni discriminación. Para mí eso es el feminismo, ¿verdad? Es movimiento social y político, le decía. Sí, movimiento social y político. También mencionaba algo de las olas. ¿Por qué hay como diversidad o por qué fue presentándose así como... ¿Por qué ahorita en nuestro entorno se popularizó hasta como ahorita cuando esta era digital, en 2000 por la pandemia o un poquito más? Porque hay varias como olas. Corrientes, sí, olas o corrientes. Porque primero surgen las mujeres feministas, digamos, en Francia, ¿verdad? Donde ahí empieza más o menos el movimiento. Luego una segunda ola que empiezan las mujeres negras. También a decir, no solo nos discriminan por ser mujer, sino también por nuestro color. Luego viene otra ola donde nos discriminan por ser mujer, por nuestro color, y ahora que ya podemos trabajar nos siguen discriminando porque no nos pagan el mismo salario. Entonces así van creándose diferentes movimientos feministas con diferentes necesidades que van surgiendo dependiendo de las mujeres, ¿verdad? Las mismas mujeres son las que se dan cuenta qué es lo que está pasando y ellas son las que forman estos movimientos y gracias a estos movimientos es que pues ahora nosotras pues tenemos derechos, ¿verdad? Y en esto que mencionaba como estos movimientos, se ha escuchado también como hay feminista comunitaria, feminista como puntualizado. ¿Eso a qué se debe? Esa como esa hay diversidad como como posicionar un tema, lo veo, o como posicionar un enfoque
hay como esa... también se cuestiona un poco eso de que no hay como un solo movimiento, sino como que se ha particularizado. ¿Eso es positivo o es un poco como, o fortalece a este movimiento social y político? Pues el feminismo es un movimiento que yo siento que respeta a las mujeres. Si yo quiero ser ese tipo de feminista, pues el feminismo lo acepta, nunca va a cuestionar, ¿verdad? Lo importante en el feminismo es que todas las mujeres tengamos la claridad que lo que queremos es el respeto a nuestros derechos y el respeto a que somos mujeres y que también podemos tomar decisiones importantes en esta sociedad. Vamos a regresar un poco a su propia vivencia. Ya nos hacía un recorrido de cómo se acercó por el territorio. Esto le ha traído aprendizaje, me imagino, desde que se autodefinió como ya una postura más como... entiendo lo del inicio, de que ya se cuestionaba ciertas prácticas, pero cuando ya se definió como tal y ya una práctica más, estar más activo en ese sentido, ha tenido como ciertos aprendizajes sobre esto de estar en este movimiento o autodefinirse así. Sí, he tenido muchos aprendizajes. ¿En qué vía más o menos? ¿Cuál es como el aporte que le deja esto de Pues creo que el aprendizaje más importante que he tenido es que yo soy dueña de mi propia vida y de mis decisiones. Y saber que lo que yo digo, que lo que yo hago es importante para mí y asimismo pues yo puedo acompañar y apoyar a más mujeres. Y con esto que autodefinición también, porque es como estar como abanderando un movimiento, lo veo. Hay una separación ¿por qué no todas se autodeterminan feministas? Porque sí, hay también, bueno, yo en este compartir también he escuchado mujeres dicen, sí estoy a favor de las luchas, pero no soy feminista. ¿Por qué como esa aclaración, por decirlo? Yo creo que hay mucho desconocimiento de qué es realmente el movimiento feminista. Y también, ¿verdad? Hay algunos movimientos feministas, tal vez lo que hemos visto, como dice usted actualmente, que tal vez manchan las paredes o hacen más relajo y muchas mujeres, ay no, ¿cómo va a ser eso? Yo no voy a hacer eso, pero no lo hacen, yo creo que con un conocimiento verdadero de qué es el movimiento feminista, porque de verdad nosotras tenemos mucho que agradecer a nuestras antecesoras, porque gracias a ellas hoy podemos tener muchos espacios en la sociedad. En esa, tal vez no sé si nombrarlo mal, pero decir esa radicalidad cuando ese tipo de acciones, yo he escuchado la justificación por la rabia, el hartazgo, sí, un poco también para como insistir y que también no, porque somos como humanos al final y no debería hacer esa segregación por hombre y mujer. Sí. Entonces como puntualmente sí sería diferenciar qué no es feminismo y qué es feminismo, o no hay necesidad de hacer esa valoración. Pues como le decía antes, ¿verdad? Yo creo que cada persona tiene su forma de expresarse. El feminismo nunca nos va a limitar y va a decir no hagan esto, ¿verdad? Al contrario, el feminismo acepta a las mujeres que quieren ser feministas y acepta a las que no. Nunca va a querer imponer a una mujer. Tiene que decir que son feministas en ningún momento. O sea, el feminismo hace un respeto a las mujeres y a la manera en que ellas quieran expresarse. Entonces ahí sí que no podemos juzgar, ¿verdad? Ni decir esto sí, esto no, porque cada quien lo va a expresar de diferente forma. Yo quería también como plantear el escenario de que hay varios entornos y contextos. Yo creo que el acceso a información es clave para un poco de no tener esta desinformación, pero también se ha notado de que hay mucha estigmatización, pero sobre todo desinformación. Sí. ¿Por qué se debe esto? De que, de hecho, no quiero mencionar unos temas muy puntuales, pero también es como estigmatizar y lo plantean como
el feminismo como algo malo. ¿Por qué se debe esto de la desinformación? Yo creo que hay mucha desinformación porque yo he escuchado algunos conceptos de feminismo. De hecho, lo escuché en un grupo de hombres que hace poco y decía, es que el feminismo es lo contrario al machismo, ¿verdad? Hay mucha idea de que se maneja eso, ¿verdad? Que ha surgido el feminismo porque las mujeres quieren ser más que los hombres y esto no es así. Esto surgió, pues ya lo explicamos, ¿verdad? Porque lo que se quiere es el reconocimiento de la mujer y es a través de sus derechos, a través de sus elecciones. No solo que nos sometan al ámbito privado, que es la casa, sino también que podamos tomar decisiones y tener espacios en toda la sociedad. Y actualmente con eso que mencionaba de que no está peleando con los hombres, es decir, no es como imponer una corriente y menospreciar, sino se busca la igualdad. Entonces, ¿cuáles son como las limitaciones que se presentan ya en esta realidad? ¿Cuál es lo que hace que no avance el feminismo o cuáles son esos como limitaciones muy puntuales que hacen o quizás generalizado, no solo o en diferentes ámbitos? Yo creo que una de las limitaciones más grandes es ese mismo, lo que dice usted, ese mismo desconocimiento, el no saber qué es. Las mismas mujeres no saben qué es y dicen, yo no soy feminista, ¿verdad? Porque eso es tal vez el extremo y no es un extremo, es un movimiento. Entonces yo creo que uno de los limitantes más grandes es el desconocimiento. Otro limitante que creo que es dar, o sea, que la gente sepa hablar abiertamente del feminismo y darles a conocer qué es, cómo surgió, para qué está, y que en ningún momento queremos estar en los extremos, sino al contrario, queremos equidad entre mujeres y hombres. Yo quisiera que ampliara un poquito más, quizás ya trasladándolo también por qué necesario es el feminismo. Ya usted ahorita puntualizaba la desinformación, pero yo creo que lo asocia más a de por qué no se replica más esto, por qué hay mucha desinformación. Pero una realidad actual, puede ser este entorno o cualquier otro, ¿cómo es esa realidad? ¿Por qué no hace avanzar entonces a las mujeres? ¿Y por qué esto? Yo entiendo que el feminismo es una forma de avanzar, sí, de como estar en contra de esta desigualdad, pero entonces, ¿cómo es la realidad? ¿Cuál es la realidad actual sobre eso, de la situación de las mujeres? Bueno, la realidad actual de la vida de las mujeres, creo que sí han habido algunos avances, ¿verdad? Hemos avanzado en cuanto a leyes que nos respaldan, que nos apoyan, que antes no existían. Recordémonos, si vemos todo el proceso de cómo se crearon las leyes, todas las leyes fueron creadas por hombres y para hombres. Por eso es que tuvieron que surgir leyes específicas para mujeres. Eso creo que sería un avance. Las leyes, en cuanto a derechos laborales, pues también hay un pequeño avance. Sin embargo, la situación de la mujer es que aún vivimos en opresión. La violencia es un tema muy complicado. Les sé decir que en este municipio hicimos un diagnóstico de violencia y el problema que acaparó el primer lugar, se puede decir, fue la violencia en contra de las mujeres. Seguimos también con pocas oportunidades laborales. La verdad, hay pocas y los salarios siempre siguen siendo más bajos que los de los hombres. También otro problema es la mujer en la política, ¿verdad? Si bien es cierto, vemos ahora que estamos en una contienda política en este año, pero vemos que hay dos mujeres, ¿verdad?, que están llegando casi a una contienda política bastante fuerte, pero lamentablemente pues no son bien vistas, o no podemos decir, nos identificamos con ellas por todo el recorrido que ellas han tenido, pues no ha sido tan bueno en cuanto a defensa de derechos de las mujeres, ¿verdad?
Entonces yo creo que todavía nos falta mucho trabajo que hacer, no solo en Guatemala, sino a nivel mundial, ¿verdad? No podemos decir, ya estamos en cifras igualitarias, aún no, a pesar de que las mujeres siempre somos más que los hombres. Y desde su conocimiento, ¿por dónde se empezaría? ¿Dónde sería empezar? Pues yo creo que podríamos empezar desde la casa, desde nuestro propio hogar, educando a nuestros hijos de la misma forma, enseñándoles que las tareas del hogar son para ambos y enseñándoles que los dos valen lo mismo, no importa niño o niña, valen lo mismo. Pero aún esto es bien difícil porque todavía seguimos viendo cómo las niñas tienen que ocuparse de todo lo del hogar y el niño pues sigue gozando de ciertos privilegios. Sin embargo, yo creo que desde ahí se empieza el cambio, porque quisiera decirle hay un cambio grande, pero yo creo que va a empezar desde lo pequeño, en la educación también. Las escuelas pues también deberían de tomar en cuenta. Ya los temas ya deberían de ser diferentes que nos imparten, porque si nos damos cuenta ya la sociedad ya cambió, la vida ya cambió, ya no es como cuando éramos nosotros pequeñas. Entonces deberían de ser tomados en cuenta estos temas para que los niños y las niñas también tuvieran estas mismas oportunidades. Yo creo que, no sé si estoy como asimilando, el feminismo tiene que ser transversal en todo sí. Lo que conlleve también este relacionamiento. Pero ahorita que posicionaba esto del rol de la mujer, solo pensar en el rol en la familia de la mujer, en el área rural, de una mujer indígena, también todo esto de la desigualdad también que sí. Como que se agudiza con las mujeres. Esta situación, ¿habrá algún avance para el territorio aquí directamente? Aquí en Rabinal, digamos. Rabinal. Pues yo creo que uno de los avances que hay es que yo he visto de más o menos el 2008 para este año, 2023, que yo veo que ya hay más participación de las mujeres. Ya las mujeres ya han perdido un poco el miedo a participar y eso creo que es un avance importante. También las mujeres ya pueden denunciar. En el 2008, por ejemplo, que fue cuando iniciamos a trabajar más fuertemente, las denuncias eran muy bajas. Sin embargo, para el 2023 tenemos, ¿qué le puedo decir yo? 5 veces más la cantidad de mujeres que denuncian, ¿verdad? En ese aspecto, ¿sí se llega a algún tipo de condena, algún tipo de resolución? ¿O queda nada más como estadística? Solo curiosidad me dio eso de que si se triplicó, el Estado como tal sí puede absorber y resolver y atender un poco, porque en una comunidad, imagino una comunidad rural, el proceso legal es muy burocrático, muy cansado, el acceso en todos lados. Entonces, sí se resuelve, porque sí es bueno que se aumente el tema de denuncia, pero sí hay una respuesta pertinente. ¿Cómo está esa situación? Es un poco difícil. La mora judicial, las estadísticas que presentó hace unos días el Ministerio Público presentaba una estadística diciendo que ellos ya habían bajado la mora judicial, pero es como un poco ficticio, digo yo, porque la verdad las sentencias cuesta mucho que lleguen y que sean sentencias justas. Por eso le digo, hemos avanzado en cuestión de leyes, pero que se cumplan estas leyes es otra cosa, ¿verdad? Entonces hay un vacío muy grande todavía, hay mucha falta de personal, digo yo, para atender debidamente todos los casos que las mujeres denuncian. En esto estamos mencionando como el Estado, ya usted menciona en las leyes. Ya directamente llegar al tema de igualdad, que es lo que también como abandera el feminismo, debería haber organizaciones muy puntuales para que lo promuevan, o es como un movimiento político, social, como lo iniciaba,
es más de convicción, es más como de individual esa postura, o también a nivel como institucional se puede demandar de que también, o no sé si estoy confundiendo ahí la... Pues yo siento que el feminismo es más a nivel de personal, es una convicción personal que cada mujer pues lo podría adoptar si ella primero lo comprende y lo acepta, ¿verdad? Pero yo pienso que a nivel de gobierno, de instituciones, sería muy difícil que hubiera algo tan específico, ¿verdad? Se ha querido construir, hay países que tienen, por ejemplo, un ministerio de la mujer. En Guatemala se ha tenido esa idea vagamente, ¿verdad? Pero yo la veo todavía un poco lejana, ¿verdad? Sí, ahí falta esa brecha también de ya ser más como un ministerio, sería como específico para la mujer. Y de hecho, hablando de eso, está hablando también del tema político. Según la última encuesta, el 52% es mujer también. ¿Sí? Entonces este territorio, el voto de la mujer va a ser como importante. Muy importante. Y ¿dónde, como para ir finalizando, dónde uno debería de empezar para informarse sobre este tema? ¿Hay espacios donde se podría buscar? ¿O dónde deberían de recurrir? ¿O con qué información deberían de empezar? ¿Dónde se busca esta información? ¿O es más como de, no sé, algo que nos recomiende para un poco informarnos también? Bueno, nuestro centro de apoyo es una organización feminista, ¿verdad? Si necesitan pues información, nosotros la podríamos brindar. También, pues ustedes saben, ¿verdad? Todos tenemos a la mano un teléfono inteligente, ¿verdad? Yo creo que con poner la palabra, leer y entender lo que podemos poner, lo que nos sale ahí, pues yo creo que también avanzaríamos, ¿verdad? En buscar esa información y tenerla clara. Sí, yo creo que también esa apertura, también vamos como botando un poco ese estigma que hay sobre eso, informándonos. Y qué bueno que haya esa posibilidad aquí mismo, ¿verdad? Y aparte lo que hay. Pero es que hay mucha también, es que cuando hay mucha, se satura bastante, entonces también es de saber cómo orientar, dónde podemos como encontrar. Yo como última pregunta quizás, o antepenúltima, la realidad política también, ¿verdad? De la situación, un poco se hablaba en cierto momento el tema de la paridad en la representación. El Congreso tiene, si no estoy mal, son 160 diputados y solo son 12 mujeres. Hay 340 y algo municipios y hay apenas dos creo alcaldesas. Como 6 por ahí nada más. Sí, yo había escuchado. Pero entonces el liderazgo es muy como limitado. ¿O por qué se debe también esto? No sé si el liderazgo es como el acaparamiento de espacios. Y también lo entendía también de que es una forma de ir ganando espacio, porque me sorprendía la otra vez que en el Congreso la propia comisión de la mujer lo presidía un hombre, de ejemplo. Sí. Entonces, ¿qué deberíamos hacer ante esta realidad también? Bueno, yo creo que aquí sí es trabajo más nuestro de las mujeres, ¿verdad? En crear nuestros propios movimientos políticos, ¿verdad? En darnos a conocer y creer que la mujer tiene la capacidad para tomar estas decisiones tan importantes, ¿verdad? Y por eso se ha luchado tanto desde el siglo XVIII, imagínense, estamos en el XXI. Entonces se ha luchado tanto para abrir este camino que apenas se va abriendo tampoco. Por ejemplo, ahora tenemos en la contienda política solo una persona de sexo femenino que está compitiendo para ser alcaldesa. Y si analizamos quiénes participan para ser concejales, hay algunas tomadas en cuenta, pero no son muchas. Entonces, y si a la larga vemos si de verdad las toman en cuenta o solo es para decir, tienen variedad, ¿verdad? Esa es otra historia, ¿verdad? Pero yo creo que eso es un trabajo que tenemos que seguir
seguir luchando para abrir ese camino para nosotras las mujeres y para demostrar que sí tenemos capacidad para poder tomar decisiones, sobre todo para nuestro país. Sí, yo creo que también aquí en esta situación también se ha perdido muchas como cuestiones cosmogónicas, porque se habla también de equilibrio, esa dualidad también en el entorno, pero se ha perdido. Y yo creo que es necesario esa recuperación, ya lo mencionaba que a través de la organización es una buena posibilidad. Y también más que nunca también hay que ir como seguir promoviéndolo. Yo solo con algo que queríamos como finalizar, como este movimiento es de mujeres, ¿sí? Y teníamos la duda ingenua si un hombre puede ser feminista, es decir, como estar en este movimiento, lo veíamos, no sé si está bien o debería de ser, o cómo aprecia esta situación. Pienso que sí, un hombre puede, media vez un hombre promueva los derechos de la mujer, lo respete, pienso que sí puede estar dentro de un movimiento feminista. No, y más ahorita, si es un espacio de toma de decisión, también tiene que tener como esa claridad también, porque muchas de las decisiones afectan a las mujeres. Sí. Y también el tema de demanda, que hay que estar como fiscalizando también a las autoridades. Sí, entonces queríamos agradecerle por acompañarnos también para descubrir un poco también esta realidad con el tema del feminismo, y vemos que esa necesidad que hay que discutirlo, hablarlo y sobre todo pues practicarlo, porque ya es una decisión propia. Entonces, no sé si quisiéramos que dijeran, que nos compartiera algún sentir ya para cerrar el espacio. Pues muchas gracias por la entrevista, ¿verdad? Creo que es importante poder hablar de estos temas y que las personas, que las mujeres y los hombres los puedan escuchar y los puedan entender, y que yo creo que es muy importante que hablemos siempre cuando tengamos conocimiento de algo, y si no tenemos conocimiento pues investiguemos. Tenemos las herramientas a la mano y yo creo que mientras más aprendemos tenemos más ventajas para vivir una vida mejor. Gracias. Yo quiero quedarme con esto de que es un movimiento social y político que es para buscar esa igualdad. Yo aquí me queda claro de que no solo es una lucha de mujeres, sino todos tenemos que estar involucrados. Sí. Al final, donde nos desenvolvamos, estamos rodeados también de mujeres, y entonces esa lucha pues es necesaria. Hay muchas brechas todavía, sí, en un territorio también como el nuestro. Hay muchas barreras, que muchas también veo que es más como culturales también, sí, que van sumándose. Entonces podemos como ir poquito haciendo la práctica, la diferencia. Al final somos humanos, esa humanidad debería de unirnos, sí. Y entonces gracias por acompañarnos y nos miramos en un próximo espacio. Gracias.